Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten. Acá estamos con un nuevo programa los días domingos. Y esta vez con un amigo, Santiago Mucio, desde Francia. Santiago, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Alegría Aquí verte. estamos. Un gusto igualmente. Nos hemos visto la última vez en Francia, allá por Lyon, cuando iba con un grupo de peregrinos de jóvenes universitarios hace un par de años, cuando Sí, todavía se podía viajar. cuando todavía éramos ciudadanos libres y que Exactamente, las aéreas volaban, ¿no? Exacto. tal cual, tal cual. Bueno, Santiago Mucio es abogado, vive en Francia y es abogado en Francia y Argentina. Y es director del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, ISEP, de Madrid. Está casado, tiene 5 hijos, casado felizmente con 5 hijos, y nos conocemos hace muchos años, puntualmente a partir de la relación que yo tuve con su mamá. Yo viví un tiempo en una provincia, su mamá francesa, y entonces ahí la conocí, una mamá excepcional, y a partir de esa relación con ella yo tuve después el conocimiento de Santiago. Después nos conocimos en Argentina, en Francia, en algunos viajes, y ahí quedó la relación. Santiago, ¿cómo hablas tan bien el castellano y estás en Francia hace muchos años? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, soy argentina. Este, Claro. soy argentina, viví toda mi vida en Argentina. Ujú. Y vine a Francia a los 26 años. Vine a Francia a un casamiento, conocí a la que es hoy mi mujer y la madre de mis 5 hijos, porque a veces me han preguntado acá 5 hijos, pero con la misma mujer. Sí, con la misma. Claro, es importante. Mm. Este, y bueno, después nos casamos, nos fuimos a vivir a Buenos Aires, vivimos un año y medio en Buenos Aires y después por oportunidades laborales nos volvimos a Francia y ya nos quedamos afincados hasta ahora acá en Francia. Ujú. Y sos abogado por lado de Argentina y Afincado en también por Francia, Francia. pero afincado, perdón, te interrumpí, afincado en Francia, pero con la querencia siempre en Argentina, o sea, siempre muy al tanto de lo que ocurre en Argentina y siempre siguiendo con mucho amor y mucho pavor hoy en día todo lo que está Mm. pasando en Argentina. Cierto, bueno, sí, sí es. Cuando uno se va de su país, como le ha pasado a mucha gente que es exiliada, digamos, lamentablemente uno no deja nunca el terruño. Espiritualmente hablando, siempre está ligado, a veces con el cuerpo en un lado y con el alma en otro, ¿no? Así es. Total. Santiago, bueno, yo te contacto por lo siguiente. En las últimas semanas, en los últimos meses, sobre todo, eh, ha sido noticia Francia a partir de distintos atentados. Ya no estoy hablando del Bataclan el pasado, sino en los últimos meses y semanas. Y es más, creo yo que los que vivimos en países de lengua hispana seguramente no nos enteramos de tanto como ustedes que están dentro, digamos, porque Francia tiene eso del estilo de Asterix medio, ¿no? Que es medio cerrado y el mundo para un francés se acaba en los Pirineos y en el Mediterráneo. Pasa eso, ¿no? O sea, que es muy localista, digamos, ¿no? Claro, para ustedes es algo súper común, los que están allí en Francia, pero a uno que es, digamos, de otro país, a veces capaz que les resulta un poco raro decir, bueno, el musulmanismo, el islam, ¿qué tiene que ver? O sea, Francia muchas veces uno dice es la hija primogénita de la iglesia, se convierte ya con Clodoveo en el año 496 después de Cristo, fue el gran país católico, la gran nación católica que fue a las cruzadas. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tantos musulmanes en Francia? La primera pregunta sencilla, elemental, para que uno entienda el contexto actual. ¿De dónde vienen tantos hombres del Islam a Francia? Bueno, siempre hubo musulmanes en Francia. La primera llegada de los musulmanes fue en 732, que son echados en Poitiers bajo el reinado de Carlos Martel, que los vence ahí en la batalla de Poitiers. Después se quedaron cierto más afincados en la península arábica, pues, en la península hispánica, que se había convertido en una especie de península arábica, y desde ahí hacían razzias y entraban también a Francia a hacer saqueos, y siempre hubo una historia entre Francia y el Islam, desde que existe el Islam. Lo que es cierto es que Francia, que es la hija mayor de la Iglesia, como decías vos, siempre tuvo una visión un poco más nacionalista de su país, y lo que llevó incluso a Francisco I, no al Papa reinante, sino al que fue rey de Francia en 1500 y pico, a incluso hacer un acuerdo con él
y que cuando toda la cristiandad defiende la cristiandad en Lepanto, Francia no está porque era aliado al Gran Turco. Siempre tuvo esa relación un poco ambigua, ¿no? Entre la fe, el hecho de ser hija mayor de la Iglesia y el Islam. Hoy es divertida, es divertida, no es divertida, pero es muy interesante la pregunta que haces. ¿Qué pasa hoy con el Islam? ¿Cómo llega hoy el Islam a Francia? Después de la guerra de Argelia, Francia tuvo muchas colonias, entre ellas Argelia, que pierde en 1960 aproximadamente. Y después de 1960 se ve una inmigración mucho más importante de todos los antiguos habitantes de Argelia y de también otras colonias francesas musulmanas a Francia. Y un gobierno de derecha francés, un gobierno que era el gobierno de Chirac en 1975-76, aprueba una ley, saca una ley de regrupamiento familiar. O sea, si vos podías demostrar que tenías un derecho de estadía en Francia, podías hacer venir a Francia a toda tu familia, a todos tus familiares. Y es así como desde 1970, desde los años 70, 75, se empezó a llenar Francia con una inmigración musulmana, ¿no? Una inmigración musulmana que hoy es muy fuerte, está muy presente. Vos que has estado en Francia la has podido comprobar y ver en la calle. Es muy habitual ver mujeres llevando el velo, prácticamente el velo integral. Hoy además con el tema del coronavirus todos se tapan la boca, o sea que pareciera realmente que tienen casi unos burkas afganos. Vemos también hombres vestidos con las vestimentas típicas, djellaba, etc. Y lo que ocurrió también es que hoy tenemos una tercera, cuarta generación de inmigrantes en Francia, que son personas que están totalmente desconectadas del país de origen de ellos. No guardaron lo que hablábamos al principio de la entrevista, la querencia justamente del país de ellos, ¿no? Claro. Y tampoco se asimilaron a Francia, porque integrar no es asimilar, y todos los gobiernos de los 60 últimos años lo que hicieron en Francia fue tratar de integrar extranjeros en Francia, pero la verdad es que no se asimilaron, ¿no? Y eso tiene varias causas, y tal vez el que mejor contestó el tema es una persona que hoy se cumple no sé cuántos, más de 100 años, creo, sí, un poco más de 100 años de su muerte, que es un beato que se llama Charles de Foucauld, que él estuvo en Argelia, incluso muere mártir a manos de algunos musulmanes. Claro. Él tenía una frase que decía: ¿pueden los musulmanes convertirse en franceses? ¿No? Escribe una vez eso a un diputado, haciéndose él mismo esa pregunta. Y la respuesta que hace es: excepcionalmente sí, de manera general o de manera común no. Y es bastante complicado porque estamos en sociedades que son muy distintas, ¿no? Y la sociedad musulmana en Francia, no el musulmán de manera individual, el musulmán de manera individual a veces logra muy bien adaptarse, asimilarse a Francia, pero la sociedad musulmana, la sociedad, lo que ellos llaman el Umma, la sociedad de los creyentes musulmanes, es una sociedad que está impregnada por una lectura del Corán, y el Corán no es solo una religión como es la religión católica, sino que el Corán también es un orden político. No separa lo religioso de lo político. Y además el Corán crea diferencias que son diferencias fundamentales y que impiden también de manera muy fuerte una asimilación en Francia. Es que el Corán crea diferencias. El musulmán no puede dejar la religión musulmana, se convierte en apóstata, no puede convertirse. Ese es el primer pilar. De hecho, hay una película famosa que no sé si la gente la conoce, que salió en Francia, debe estar disponible en internet, que se llama El Apóstol, ¿no? El Apóstol o algo así, ¿puede ser? Sí. Que es la conversión de un hombre, de un francés a mía, esa película, justamente para explicar o para tratar de darle un poco más de resonancia al martirio que viven los musulmanes cuando se convierten al catolicismo. De hecho, una de las pocas iglesias en Francia que tiene un acceso controlado con un código
que a la entrada, ¿no? Que tenés que marcar un código para poder entrar, es la iglesia donde van los antiguos, los musulmanes conversos a misa, Wow. en París. Así que sí. Y para volver a las diferencias, ¿no? que marcan realmente, también el musulmán crea también una diferencia entre el que es musulmán y el que es no musulmán, y entre el hombre y la mujer. El hombre es superior a la mujer, el musulmán es superior al no musulmán. Y es muy complicado en esas condiciones que esa población se asimile en Francia, ¿no? Además... Sí, uno se imaginaba quizás, perdón, que cuando los perdón, tengo mal hábito, como soy abogado hablo mucho, así que no dudes en interrumpir. Uno se imaginaba que los musulmanes cuando iban a Europa o a Francia, quizás con perdón de la palabra, pero se progresistaban, digamos, se volvían más progres, entonces no eran tan rígidos y, bueno, capaz que se ponían el velo con un pantalón ajustado, una mujer, qué sé yo, pero resulta que eso no fue siempre así, o sea, no se volvieron progres, musulmanes progres, salvo algunos, claramente, sino que muchos se radicalizaron ya estando en Francia, ¿no? Bueno, es un verdadero tema, porque de hecho sí, la sociedad de consumo les pega, y les pega tan fuerte como nos pega a nosotros, ¿no? Como pega a todo el mundo occidental, y de hecho hay muchos musulmanes que se volvieron progres o que tienen de musulmán hábitos y costumbres domésticas, ¿no? Y no mucho. Pero el verdadero problema es que hay toda una parte de la población que se está radicalizando, es el término que se utiliza ahora acá, y que en realidad en todos los suburbios franceses hay muchas zonas que las llama el Estado mismo francés, ¿no? Las llama las zonas de no derecho, O sea, son zonas que no rige la ley francesa, eso es lo que reconoce el Estado. En realidad no son zonas de no derechos, son zonas de la ley donde rige la ley del más fuerte. Claro. La ley del más fuerte no es el Estado francés. La ley del más fuerte son todos los grupos que hacen tráficos de drogas en estos suburbios, y mezclados con un islam que viene en Francia hay mucha influencia de lo que llaman los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes son originarios de Egipto y están también instalados en Qatar y tienen mucha financiación en Francia, y son partidarios de un islam muy riguroso, ¿no? Y entonces se juntan en los suburbios, de un lado los que hacen tráfico de droga, que tienen plata, y se juntan el islam, que necesita esa plata y que trae a los traficantes de droga la sumisión también de sus soldados, en realidad, ¿no? de los chicos que les sirven a ellos para hacer del tráfico de droga. Y eso está pegando muy fuerte en todos los suburbios en Francia, y hay un desarrollo del islam muy, muy fuerte. Y escúchame, ¿cuál es la reacción del francés medio? Porque uno también, viendo intelectualmente hacia el futuro, o sea, tratando de ser prudente y siendo previsor, dice, esto no tiene una solución concreta, porque también uno ve la parte demográfica, y las familias musulmanas, por lo que yo he visto en las estadísticas, tienen más o menos por cada matrimonio 8.1 hijos, más o menos promedio, por año. Y los franceses capaz que tienen 2 más, con muchísimo esfuerzo, digamos, ¿no? Entonces es una cuestión de pirámide poblacional, en poco tiempo más va a ser real este sueño de lo de Gaddafi, ¿no? De que los vientres de nuestras mujeres son nuestras metralletas, o algo así, ¿no? O sea, se ve, sí. ¿Hay alguna reacción de parte de Francia? En el 2005, creo, o 2001, no me acuerdo, diciendo que Europa será musulmana no por las armas, sino por los vientres fértiles de nuestras mujeres. Tiene razón. Tiene razón. Las mujeres musulmanas tienen muchos hijos. El europeo, incluso el europeo muchas veces católico, pocos. Porque estamos en un sistema en el que el hijo no lo vemos poco como una bendición de Dios, sino más bien como una carga que hay que poder solventar, y vamos a tener que pagar los estudios, y vamos a tener que pagarle buenos colegios, buenas universidades, y en realidad es un poco, pero me parece muy bueno tu pregunta, y es un poco lo que define también la solución, ¿no? La solución, yo creo que no
no hay que ser tan alarmista. Hoy todavía hay soluciones. Tal vez que dentro de 5 o 10 años ya no haya más soluciones, pero hoy podría haber algunas soluciones, incluso políticas, que podrían usarse y podrían ponerse en lugar, ¿no? La primera solución sería dejar de hacer venir de manera irrestricta a todos los migrantes, que así se los llama, de que entran en Francia desde Italia, desde cualquier lado, desde el Mediterráneo, desde donde sea, y que se los acoge, se los recibe, se les da asistencia médica, se les da comida. No los vamos a dejar morir de hambre, ¿no? Ya cuando están acá es un problema de Francia, pero tal vez que Francia debería pensar un poco más en cómo hacemos para evitar que esta gente llegue a acumular más miseria, la miseria que ya tenemos en Francia. O sea, Francia hoy es incapaz de ocuparse hasta de sus propios pobres, y la caridad bien empleada empieza por sí misma. El segundo punto creo que es que también nos pertenece a nosotros, que somos todavía jóvenes, de salir un poco de nuestras comodidades. Y el verdadero tema es ese. El verdadero tema no es tanto el Islam, el verdadero tema es, para mí es la fe, ¿no? Es la fe católica, es el verdadero tema. O sea, es que estamos también muy cómodos y muy arropados en nuestras facilidades cotidianas, financieras, humanas, en el hecho de estar también contentos de encontrarnos en círculos en los que nos sentimos cómodos, ¿sabes? Y la comodidad es algo que es terrible, la comodidad, porque te crea una falsa tranquilidad y te impide de salir del propio confort. No estamos adormecidos por nuestro propio confort. Y en realidad te decía que el problema no es tanto el Islam, el problema es más bien el catolicismo, porque ya lo decía Belloc, decía Europa es la fe y la fe es Europa, ¿no? Es en ese magnífico escrito que tiene Hilaire Belloc. Y si dejamos de pensar que Europa es la fe, entonces no podemos quejarnos de tener el Islam en casa. Porque la verdad es que el Islam también tiene virtudes que son buenas, tiene en un mundo que es totalmente horizontal, el Islam planta una cierta verticalidad. Y esa verticalidad es algo que atrae a muchísima gente. Porque hay muchísima gente que está en Francia sola, que no tiene familia, las familias han sido destruidas por políticas llevadas a cabo también desde 60 años que vinieron a apuñalar y masacrar las familias, gente que de repente encuentra también en el Islam una trascendencia hacia Dios y que encuentra, además de la trascendencia hacia Dios, una comunidad humana que la recibe, que la acompaña, que le da sostén material, que le da... Y es algo que el catolicismo en Europa, que es un catolicismo un poco... ojo, porque cuando hablo de catolicismo, por supuesto, no hablo de lo que representa la Iglesia Católica, ¿no? Sino de lo que yo veo con la medida mía, que es personal y que no quiere ser general tampoco, pero lo que veo en el catolicismo europeo es que muchas veces es un catolicismo muy social, ¿sabes? En el sentido de que quedaron ciertas costumbres sociales o cierta clase social que lo practica, pero nos falta, tenemos que volver a la caridad primera, ¿no? Tenemos que volver a una fe mucho más arraigada. Algo Iglesia análogo tiene un rol profético. La Iglesia tiene, para terminar, tiene un rol profético que tener en eso, y que sería justamente de convertir a toda esa gente que llega a su tierra, ¿no? Salvo que hoy, en vez de convertirla, prácticamente vamos a pedirle disculpas. Vamos a pedirle disculpas, pero después tampoco le damos soluciones, porque las dejamos vivir en lugares indignos. Si siquiera nos preocupamos de la gente que estamos haciendo entrar adentro de Europa, ¿no? Y desde hace un par de años, además, se ve que hay un plan organizado para invadir Europa con migrantes que la están sufriendo. Sí, pasa que, o sea, algo análogo, empiezo por el final, a lo que sucede, para que uno lo entienda quizás acá en Hispanoamérica con respecto a las sectas protestantes y todo, que uno no encuentra en el catolicismo un catolicismo realmente militante, que te hable de Dios, que te hable de la vida eterna, que te hable de los evangelios y todo. Entonces mucha gente que se pasa a las sectas protestantes, los evangélicos, lo que fuera, en realidad son católicos defraudados que estaban hartos de que el cura les hablara de la opción por los pobres, de que el cuidado de tonteras y no del evangelio. Entonces, bueno, probablemente en Francia, como es distinto el tema del protestantismo en Francia que acá en Hispanoamérica, algunos se pasen algo como fuera el Islam, que como toda herejía, una herejía judeocristiana que es el Islam, tiene siempre algo de positivo, porque si no la gente nadie toma algo que no es
100% bueno por lo malo que tiene, sino por lo bueno, o sea, es evidente. Ahora, con todo el diagnóstico que recién estabas planteando, se ve un poco difícil que esto se reactive o que se pueda hacer algo. ¿Por qué? Porque Francia también es como la Dalit, después de la Revolución Francesa, de todo lo que es el laicismo, de la, entre comillas, la laicidad o el pluralismo religioso, de la fraternidad universal. Entonces, es como ir contra, o sea, es plantear algo que parece utópico justamente, con más razón en Francia, porque es como el caballito de batalla que a su vez ha exportado a muchísimos países. Entonces, debería ser una reconversión profundísima y decir, a ver, me parece fenómeno lo de los inmigrantes que planteabas. Solamente podemos traer acá en todo caso a gente que se porte bien en casa y que más o menos siga los parámetros, pero no es la política que se ha tomado en Francia hace muchísimos años. Y para cambiar de política hay que cambiar una raíz ideológica de fondo que es que fue en ese sentido, fue la que tiene el copyright, digamos, la que tiene los derechos de autor. Totalmente, totalmente. Siempre es más fácil vivir con gente que comparte los mismos pecados que vos, ¿sabes? Y que se arrepiente por los mismos pecados. Siempre es más fácil que traer gente que no cree directamente en el pecado, ¿no? Siempre es más fácil. Y la verdad es que los hombres políticos valientes que hubo en Francia que denunciaron estos problemas ligados a la inmigración fueron prácticamente, bueno, hubo algunos otros, pero prácticamente fue Jean-Marie Le Pen hace muchos años que lo denunció, lo trataron de extrema derecha, ultraderecha. Otro fue Villiers, que también todo el mundo se le mataba de la risa a Philippe de Villiers diciendo que, pero mira las aberraciones que dice esta gente, cómo pueden hablar de estas cosas, no sé qué. Y hoy la verdad es que los políticos franceses ya no pueden esconder más la realidad. Y la realidad es que la dijo el antepenúltimo ministro del Interior que demisionó, dijo, refiriéndose a estas comunidades que existen en Francia, hoy vivimos al lado, estamos al lado los unos de los demás, mañana tal vez estemos unos enfrente a los otros. Eso es un ministro del Interior que lo dijo en su discurso de despedida, ¿no? Un antiguo presidente francés, Hollande, habló de la partición del territorio, o sea, de dejar directamente partes del territorio librados a comunidades religiosas nacionales y que habrá que hacer una partición del territorio. Y hoy Emmanuel Macron está hablando de una ley de separatismo para evitar los separatismos con el Estado francés. El problema que tienen los hombres políticos franceses actuales es que siguen oponiendo al Islam o a los islamistas, siguen oponiendo la República y los valores de la República. Y los valores de la República no quieren decir absolutamente nada. O sea, es un florilegio de cosas vacías creadas después de la Revolución Francesa. Pero bueno, aunque así encontrábamos en el valor de la República cosas interesantes y verdaderos valores que, bueno, no comparto ese análisis, pero puede que existan. El problema es que ellos no atacan a la República Francesa, los islamistas. Hay dos fenómenos. El primer fenómeno es que el islamismo hoy se volvió, hay una especie de uberización de los atentados, ¿no? De Uber, ¿viste? Los taxis Uber que te tomás sí. Bueno, digo que hay una especie de uberización de los atentados, porque hoy cualquier chico de 20, 22 años, 23 años se mete en internet, se fija en una especie de guía de cómo armar una bomba, cómo degollar a alguien, qué sé yo, y lo encontrás absolutamente todo. Y tenés estos chicos que salen de lugares y de otros y que son absolutamente incontrolables, ¿no? Y el político sigue, pero ellos siguen, el segundo punto es que ellos siguen atacando las cosas que piensan que sigue siendo Francia. Fíjate qué interesante. El último atentado en Francia fue en una iglesia, en Niza. Claro, tal cual. A degollar gente que estaba rezando en una iglesia. O sea que ellos mismos están diciendo que lo importante, lo que representa Francia, no son los valores de la República, son los valores católicos, son los valores cristianos. Lo que hizo la cristiandad o lo que queda de la cristiandad, pero para ellos si hay algo que están atacando es eso. No es la primera vez. Hay un sacerdote en Francia que fue degollado mientras estaba celebrando misa el padre Amel hace 2016, 2017. Claro, hay tantos que no van a dinamitar la Torre Eiffel. Sí, no van a cometer atentados en la
¿cómo te puedo decir? En el boliche del diputado local donde va a recibir al público. Ni les interesa, o sea, van a atacar los símbolos de lo que ellos piensan son atentados realmente simbólicos, o sea, van al corazón mismo de Francia. Fíjate que también decapitaron a un profesor de colegio. Ese es otro símbolo que es bastante fuerte también, ¿no? Contra la educación y la educación francesa. Pero los hombres políticos franceses siguen en una especie bueno, y hacen un discurso un poco más duro ahora, porque no pueden hacer de otra manera, pero en los actos todavía no hay nada, o sea, no hay nada. Claro, pero se encuentran como dando vueltas en el vacío, digamos, no tienen de dónde arrancar. Es una opinión totalmente personal, pero creo que no hay ninguna voluntad política de los hombres políticos franceses para terminar con este tema. Porque no hay que olvidarse también, y es un poco, para hacer un paralelo y que la gente entienda bien lo que pasa en Argentina, si querés, es un poco lo que pasa con los gobiernos populistas, que dicen, bueno, la pobreza es un desastre, la pobreza está mal, pero están felices que haya un montón de villas miserias en todo el país, porque esas villas son un caudal de votos electorales para ellos, es un caudal de votos. Bueno, pasa más o menos lo mismo con todas estas comunidades, o sea, la izquierda hizo fue a buscar en esas comunidades muchas veces su caudal de votos, ¿no? Entonces, bueno, es complicado para ellos. Y hay otro punto también, que antes la izquierda estaba estacionada en lo que se llama la lucha de clases, y hoy se posiciona en la lucha de razas. Ya no se posiciona más en la lucha de clases, se está posicionando en la lucha de razas. Y entonces estamos realmente en ese combate. Pero no hay ninguna voluntad política de poner un fin a todo esto. Y en cuanto a la iglesia en Francia, yo he viajado mucho, prácticamente creo que conozco, diría, gran parte de Francia, muchas veces, y uno lo maravilla como, claro, uno va, cuando viaja a Francia o Europa en general, uno va a ver lo que quedó de la cristiandad, lo que fue la cristiandad en su momento, ¿no? Pero uno muchas veces entra en ciertas iglesias o en el momento de la misa y todo. Yo conozco Francia desde laico, hace muchos años, y se maravilla porque hay poquísima gente, lamentablemente, en las iglesias. ¿Hay alguna reacción de parte del catolicismo frente a todo esto? Porque el católico tiene que dar una respuesta, al menos desde el punto de vista de su inteligencia, aunque no tenga los medios para hacerlo todavía, debe planteárselo. ¿Hay alguna reacción? Hay poca reacción, incluso vos me pedías, antes de hablar del catolicismo, vos me pedías qué piensa la clase, el francés medio, ¿no? De todo esto. Sí. Y en el francés medio hay una especie de sentimiento de revolta que se está despertando un poco fuerte, pero hemos visto incluso gente que perdió hijos en el Bataclan, en el atentado del 2013 en París, en el lugar donde había un concierto de rock. Y sabés que hay incluso, que es triste, a mí me parece tristísimo, ¿no? Padres que perdieron hijos y que salieron a declarar, ustedes no van a tener mi odio. O sea, como si lo importante fuera contener el odio. Por supuesto que probablemente sea cristiano contener el odio, pero no creo que sea lo más importante en esas circunstancias, ¿no? Después, la iglesia en Francia es un tema bastante complicado, porque la verdad es que la mayoría hay cada vez menos sacerdotes, tienen cada vez lugares más grandes para celebrar las misas y ocuparse de las comunidades, y las comunidades locales son cada vez más pequeñas, ¿no? Hay cada vez menos comunidad cristiana. Ya no sé si Francia es un país cristiano. Probablemente no sea un país cristiano como la Argentina sigue siendo cristiano. Es que hay lugares que son verdaderos desiertos espirituales. A mí me pasó de ir a misa en medio del campo, y llegás a una misa el domingo y tenés 15 viejos en la asamblea y nada más. Claro, tal cual. Dan ganas de llorar, ¿no? Cuando ves eso, decís, pero ¿qué pasó con todas estas, en iglesias enormes, templos gigantescos y totalmente vacíos? Lo que sí hay es una especie de renacimiento, no sé si se puede decir renacimiento, pero lo que sí hay son comunidades religiosas nuevas, generalmente
de rito extraordinario o de rito ordinario, pero de rito con una liturgia muy respetada, y generalmente más bien en las grandes ciudades, y esas sí son iglesias que están repletas de gente, de matrimonios jóvenes, con chicos, y ese es el futuro del catolicismo en Francia. O sea, Francia también tuvo la revolución del 68, ¿no? Que le pegó muy fuerte. Y hay toda una parte del clero en ese momento que se izquierdizó, entre comillas, o sea, todo el clero se volcó a hacer innovaciones litúrgicas y dejó, entonces, bueno, ya lo juzgará Dios, pero al menos en la apariencia dejó totalmente lo que era el respeto de la liturgia y la fe, y eso causó mucho mal también, ¿no? entre los fieles. Bueno, toda esa generación de sacerdotes y de laicos hoy es gente que está encerrada por miedo al virus y no sabemos si algún día van a salir de vuelta, y además es toda gente que ya es gente mayor y que está destinada a ir a encontrarse con su creador, ¿no? Con lo cual no nos alegramos que se mueran, pero nos alegramos que encuentren que Dios los reciba en su gloria. Eso no siempre se alegra de las almas que puedan ir al cielo. Bueno, toda esa gente está hoy desapareciendo. Incluso me tocó escuchar en el campo, a veces vamos a misa. Mi suegro tiene una casa en los Alpes y a veces vamos a misa los dos. Cuando estamos allá, vamos a misa allá. Y había una vieja de la parroquia que hablaba con otra y se quejaba porque le decía: es impresionante con todo el trabajo que nosotros hicimos para que la gente sea libre, golpee las manos y todo. Dice, toda esta gente joven que viene y que se pone de rodillas en la consecración es absolutamente espeluznante. Es espantoso. Dios mío, pobre. Bueno, pero eso pasa. ¿Sabes que eso pasa también eso pasa a nivel de los laicos y también pasa a nivel de los curas? Yo veo que los más radicales en cuanto a curas medio progresaurios, digamos, son los más viejitos, digamos, ¿no? Lamentablemente, que no quieren muchos de brazo torcera, diciendo, bueno, che, nos equivocamos, digamos, ¿no? Pero a su vez, los sacerdotes más jóvenes, que quizás no, digo, por cierto, no tuvieron la mejor formación ni nada, no fueron al mejor seminario ni nada, pero están menos ideologizados que los más grandes, digamos, ¿no? Que no tienen problema de decir, che, bueno, hoy por hoy con internet, a ver si me enseñaron mal en el seminario, bueno, me pondré a leer un poco de catecismo, tomaré una buena clase, pero es así, ¿no? Es increíble. Ya que estamos, escúchame, Santiago, la situación actual con las iglesias, porque hace un par de días yo leí noticias sobre Francia, que habían cerrado las iglesias de vuelta, todo, sin embargo, los supermercados estaban abiertos. Hubo una pequeña reacción ahí de algunos obispos franceses, creo que el arzobispo de París, como para que esto se tomase en cuenta. ¿Qué fue lo que pasó? Con el primer encierro, no sé cómo se lo llaman ustedes en español, acá lo llamamos el confinamiento. Sí, acá tenemos la cuarentena o la cuareterna, digamos, ¿no? Sí. Lo que había escrito una vez. Con la primera cuarentena se cerraron absolutamente todas las iglesias. Estaba todo cerrado en realidad, nadie salía prácticamente de su casa, los comercios estaban cerrados, todo estaba cerrado. Y la verdad es que no tuvimos misa durante dos meses este año. Wow. Incluso la misa de Pascuas, ¿no? Que estábamos todavía en cuarentena. Cuando el gobierno decide encerrar de vuelta a la población el 29 de octubre, se encuentran con un problema de orden económico. Es que si encierran de vuelta a todo el mundo en sus casas, el país se va directamente a la quiebra, ¿no? Ya estamos en una situación económica complicada en Francia, no tan complicada como en Argentina, pero bastante complicada debido a los 3 meses de encierro que hubo. Y entonces lo que decía el gobierno es decir, bueno, vamos a encerrar a la gente, pero la dejamos salir para que vaya a trabajar, y para que la gente pueda ir a trabajar tienen que quedarse los colegios abiertos para que los padres puedan poner a los hijos en el colegio, así pueden ir a trabajar. Y es bastante curioso porque dejan los colegios abiertos, permiten a la gente salir para trabajar y hacer compras, y cierran todo lo que llaman ellos comercios no esenciales. Todos los comercios no esenciales en realidad son los comercios de proximidad. Peluquero, lo que explica por qué tengo el pelo largo. Claro, exacto.
bueno, la panadería de la esquina sí puede quedar abierta, pero todo lo que sea negocios de venta de ropas, de venta de artículos para la casa, todo eso cerrado. Bares, restaurantes, salas de deportes, clubes de deportes. En realidad es bastante, sin ser conspiracionista, pero es bastante extraño ver que se cerraron todos los lugares en los que se crea la amistad entre las personas y se crean las fidelidades también entre las personas, ¿no? Que son todos esos lugares cotidianos en los que uno puede ir te encontrás con el vecino, cambias 2 palabras, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? No sé qué. Bueno, todos esos lugares cerrados. Y entre esos lugares, las iglesias y todos los lugares de culto cerrados. Eso, por supuesto, que creó un poco de enojo en la población católica francesa. Y hubo 2 o 3 obispos al principio y algún otro que después se sumó. Al final se sumaron 10 obispos, más instituciones de tipo tradicional y sacerdotes a nivel personal, algunas asociaciones de laicos también que hicieron un recurso ante el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo en Derecho Administrativo en Francia, ¿no? Es quien resuelve todas las disputas entre el Estado y los administrados. Se hizo una demanda y el Tribunal Supremo la denegó, diciendo que en época de pandemia no correspondía abrir lugares de culto, pero sí correspondía que el gobierno especifique un poco mejor cómo las modalidades de la abertura del lugar de culto, y especificó 2 o 3 cosas. Nos pusimos a leer esta decisión con un par de amigos abogados y se nos ocurrió, porque había una cosa interesante en esa decisión que decía que el culto no estaba prohibido, lo que estaba prohibido era que la gente se reúna en el interior de las iglesias, pero que los sacerdotes podían seguir diciendo la misa en las iglesias, con la condición de... Francia es un país que tiene una historia de manifestaciones de izquierda de manifestaciones en las calles, ¿no? Muy fuerte. Claro. La gente le gusta manifestar, tiene habituada a manifestar, ¿no? Y generalmente las manifestaciones son de izquierdas. Hubo una paréntesis en el 2013 en el momento de la aprobación de la ley del matrimonio igualitario, de la ley del matrimonio homosexual. Hubo manifestaciones que fueron realmente de derecha, pero después la mayoría de las últimas manifestaciones fueron de izquierda. Y con unos amigos se nos ocurrió, porque como el sacerdote podía celebrar la misa en una iglesia vacía, se nos ocurrió organizar manifestaciones, porque es una de las únicas cosas que sigue estando permitida en Francia durante la... Entonces habíamos pedido a algunos sacerdotes, y dijimos, bueno, si ustedes celebran la misa en una iglesia vacía, dejan las puertas abiertas y nosotros organizamos una manifestación en el atrio de la iglesia, afuera, y la manifestación es ir a rezar de manera silenciosa mientras que ustedes celebran la misa solo en una iglesia desierta, ¿no? Que incluso en términos de imagen hubiese tenido un impacto absolutamente fantástico. Y en términos jurídicos era irreprochable. Y entonces empezamos el martes a hacer circular un par de artículos en blogs amigos, en revistas, algunas notas, no sé qué. Y de manera bastante rápida empezaron a organizarse manifestaciones y ya lanzamos esto un martes, el miércoles era feriado, el jueves a la mañana ya había más de 30 manifestaciones previstas en distintos lugares de Francia. Y el jueves a la mañana, el ministro del Interior francés estaba medio loco y empezó en un programa radial a decir que si los católicos empezaban a hacer cualquier cosa, él iba a salir, iba a mandar a la policía para que los multen a todos y todo esto. Perdón, que es la foto que quizás algunos han visto de un sacerdote celebrando misa, por ejemplo, en la puerta de una iglesia y toda la gente afuera. ¿Puede ser eso o no? No, porque la idea no era... No, eso ocurrió este fin de semana. Sé que hubo una misa que fue hecha al aire libre, pero no. Claro. Se inscribe en eso, pero no, nosotros no queríamos misas al aire libre porque es complicado por términos con el encierro actual y con el coronavirus. Tampoco queríamos que esté el sacerdote afuera porque nos parece que el lugar para celebrar la misa es en la iglesia, ¿no?
Y organizar una manifestación con el Santísimo Sacramento, si de repente tenés una corrida o se te vienen gente para crear disturbios, no sé qué, no nos parecía demasiado prudente. Pero, bueno, muy rápidamente, para terminar la historia, fuimos todos los organizadores convocados a las distintas prefecturas. Nos trataron de presionar, diciendo que íbamos a ver la responsabilidad penal, civil, si había cualquier problema con estos temas, que era totalmente irresponsable. Lo que es divertido del caso es que en ningún momento, con la crisis sanitaria actual, nos pidieron cuáles eran los recaudos sanitarios, ni si íbamos a respetar los recaudos sanitarios. Nosotros habíamos previsto todo para que esté todo perfectamente respetado, ¿no? Dentro del orden republicano. Estábamos absolutamente intachables. Pero lo que sí les interesaba mucho era saber si justamente si iba a haber misas en las manifestaciones, si iba a haber manifestaciones cultuales, porque según ellos las manifestaciones cultuales estaban prohibidas. Totalmente falso. Hay jurisprudencia de la Corte de Casación francesa que dice lo inverso, que dice que una manifestación cultural puede ser una manera de manifestar. Pero bueno, nos empezaron a volver locos con todos esos temas, ¿no? Incluso llegué a un punto que en la entrevista que tuve con el subprefecto acá en Lyon, le dije, mire, me decía no se pueden poner de rodillas. Si se ponen de rodillas, interviene la policía. ¡Qué delirantes! O sea, para Black Lives Matter se puede poner de rodillas, pero si te pones de rodillas en una manifestación que organizamos nosotros, no podés. Dije, ¿se puede leer el Evangelio o no? No sabían. Entonces le digo, no sé, porque hay marxistas que leen el Capital, que es la Biblia. ¿Nosotros podemos leer nuestra Biblia en una manifestación o no? Bueno, sí, el Evangelio sí, pero es totalmente descabellado, ¿no? Ridículo. Así que tuvieron que aceptar que no podían prohibir las manifestaciones, y se les ocurrió un argumento que era absolutamente diabólico, que era decir, bueno, al fin y al cabo, ok, las manifestaciones las aceptamos, pero declararon manifestaciones enfrente de las iglesias. Y ustedes saben que hoy el riesgo terrorista en Francia es muy elevado enfrente de las iglesias, y que las iglesias son el objeto número uno de los terroristas. Así que como nosotros tenemos que proteger a los católicos, en nuestra misión les prohibimos que hagan sus manifestaciones en las iglesias. Y nos encontramos, eso era un viernes a la noche, nos encontramos, habíamos organizado todo, teníamos equipos de sonido, teníamos gente que venía, no podíamos anular. Así que mantuvimos igual esas manifestaciones en plazas, en algunos lugares. En algunas ciudades pudo hacerse delante de las iglesias, en otras no. Las mantuvimos y creo que fue muy bueno porque dio una especie de fervor nuevo, ¿no? Yo lo estaba pensando, no tengo bien resuelto el tema, pero creo que incluso hace muchos años en Francia que no hay manifestaciones de católicos en las calles, pero con ese tinte, ¿no? Manifestaciones de católicos. O sea, no es lo mismo ir a manifestar como fue para la Manif Postus, que era contra el matrimonio igualitario. Somos apolíticos, aconfesionales, claro. Aunque la realidad era que eran casi todos los que organizaban. Sí, pero es distinto el objetivo en este caso que el católico. De vuelta a la catolicidad adentro del combate político. Y eso me pareció muy interesante. Incluso lo pensé un poco, porque tenía algunos amigos que me decían, no, pero no corresponde, porque estamos mezclando lo espiritual con lo temporal. Lo pensé un poco y me acordé de aquella imagen de Juan Pablo II, que cuando era obispo de Cracovia, y que en Polonia quieren armar una ciudad sin la presencia de Dios, el gobierno comunista, iba a decir el gobierno feminista, no, pero ese es otro tema, el gobierno comunista. Una ciudad sin la presencia de Dios, y Juan Pablo II hace construir por obreros una enorme cruz de hierro, que después una noche van a esa ciudad, la colocan en medio de la ciudad, y celebra una misa ahí mismo, ¿no? Como signo de protestación. O sea, y así que fue muy interesante, sí, fue muy interesante, y creo que también dio un poco, no sé si un poco de coraje, pero en realidad probablemente haya sacado un poco a los obispos, no a los 10 obispos o 15 obispos corajudos que siempre se manifiestan. En Francia hay 10, la verdad que hay que ser totalmente honesto, hay 10 obispos que hacen un trabajo extraordinario, pero hay muchos obispos, hay 120 obispos en Francia, hay 90 que nadie conoce porque no salen nunca. Y con este tema sí se manifestaron, hay muchos obispos que se manifestaron, porque después
lo que hizo el gobierno fue decir, bueno, ok, vamos a abrir el culto, pero limitamos el aforo, la presencia de las personas a 30 personas. ¿Y por qué 30 personas y no 25 o no 40? Hasta el gobierno es incapaz de la abogada del Estado en la audiencia, en la última audiencia, dijo que era incapaz de contestar esa pregunta, que no sabía por qué se había fijado 30. Claro. Así que se hicieron nuevos recursos. El Consejo de Estado dio razón esta vez a los obispos que habían intentado los recursos y ahora están en negociaciones con el gobierno para saber cuál va a ser la capacidad que pueden recibir las iglesias. En realidad, lo que sería razonable sería que sea tomando en consideración el tamaño de las iglesias, porque no es lo mismo una capilla que la Basílica de Chap, que hace 5.000 metros cuadrados. Obvio, ok. Buenísimo. Santiago, para ir terminando, una de las cosas que a veces uno ve con los católicos, y esto agarrándome de lo que decías recién del tema de lo temporal y lo religioso, que muchas veces se hace una dialéctica que no tiene mucho sentido. Yo siempre recuerdo esta frase de Chesterton, de cuando le preguntaron si él era un escritor católico, y él dijo, no, yo soy católico y cuando escribo se me nota, ¿no? Entonces, o sea, que nosotros tenemos que, un laico, la vocación laical está estar en el mundo, o sea, ese es el papel del laico, el del cura con los sacramentos, el del laico en el mundo. O sea, eso del evangelio de ser sal de la tierra y luz del mundo. Entonces, a veces creo yo que o bien los enemigos de la iglesia nos ponen esta famosa dialéctica de que la iglesia no se meta en política, que la verdad que es solamente una cuestión espiritual, pero entonces nos olvidamos de Cristo Rey y todo lo que venimos hablando del reino social de Jesucristo. Este es un tema, así con la T mayúscula, para mí súper importante, que claro, a veces hay que adornarse, que no es el mejor sistema en absoluto la democracia, que no sabemos todo esto, pero uno dice, bueno, si me pasa la vida, a menos déjenme equivocarme si es que me equivoco y hacer el intento. Tanto vos como algunas personas que están en Europa están haciendo algo parecido o están intentando comenzar con este tema a partir de un instituto que yo lo dije al principio, cuando te presenté, el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, del cual sos su director, sobre todo en Madrid para lengua hispana. Y a su vez también vi que has firmado una carta hace poquito interesante sobre algunos valores, digamos, entre comillas, no negociables, que claro, hay cosas que uno dice, uno tiene que hacer uniones con gente que capaz que no es totalmente católica ni nada, pero al menos nos ponemos de acuerdo en lo fundamental. Si queremos ponernos en términos de un autor muy bueno en esto, en un libro llamado Revolución y Contrarrevolución, un texto de Primo Correa de Oliveira buenísimo, donde dice, bueno, a veces uno tiene que hacer alianza con gente que no es estrictamente contrarrevolucionaria en el sentido católico, sino semi-contrarrevolucionaria. Quiero que me cuentes un poco de este tema, de qué es este ISEP, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la finalidad que tienen? El ISEP es una escuela de negocios y de formación política que fue creada hace 2 años, 3 años en Lyon por Marion Maréchal Le Pen, que es una amiga, y en realidad fue creada por otro amigo también, que se llama Thibaut Meunier, cuando Macron gana las últimas elecciones. Perdón, para que la gente que no sepa, Marion Maréchal Le Pen es, o ha sido política, creo que ha sido legisladora. Fue diputada francesa. La más joven diputada francesa, elegida con 23 años. Mire, ok. Perdón. Ahora creo que está apartada de la política en cuanto al cargo, pero no en cuanto al pensamiento. Sí, dejó totalmente todo cargo político y se dedicó es directora de la escuela francesa en realidad. Y es ella que lleva todo esto adelante. Y la idea es muy simple y reúne un poco un pensamiento que tenía Castellani, ¿no? Castellani tiene un texto fabuloso, no me acuerdo en qué libro, que habla sobre el fracaso del hombre en la edad adulta y sobre todo habla del fracaso de la educación. Y habla del fracaso de la educación porque dice, ya no se sabe para qué se educa a la gente. No sabemos para qué educamos a la gente. En realidad no sabemos qué queremos formar con la gente que educamos. Queremos formar santos, queremos formar jefes, queremos formar caballeros, queremos formar soldados, queremos formar mercaderes. Todas las formaciones pueden ser buenas, pero hay que saber qué se quiere formar y cuál es la formación que se quiere dar a los demás. Y en realidad, en Francia lo que notaba Marion, que creo que es una visión un poco profética,
es que había muchas veces muy buenas voluntades, muy buenas ideas, pero faltaba una formación política, una formación intelectual, una formación económica, que sea una formación integral, tanto en materias prácticas como en materias teóricas, que sea realmente una formación integral, y que eso faltaba, ¿no? Y que si no se cambiaba en ese terreno, si no se hacía algo en ese terreno, iba a ser muy difícil después, en los años que vienen, poder tener gente que sean verdaderos líderes, ¿no? Y verdaderos líderes ya sea en la actividad privada para la empresa privada, o en la cosa pública para tener hombres políticos que sean líderes. Y es así como nació el ISEP en Francia. El año pasado lo trasladamos a Madrid. Tuvimos la enorme dicha con un gran equipo en Madrid de poder abrir y crear un ISEP Madrid para duplicar lo que se está haciendo en Francia en Madrid. Y este año tenemos la primera camada que se está formando con un nivel absolutamente de profesores altísimo nivel, gente muy formada, muy preparada, antiguos ministros, antiguos jueces, antiguos industriales, bueno, realmente gente de primerísimo nivel que nos ayudan en esa tarea de venir a darles una formación intelectual, integral y humana a nuestros estudiantes. Así que ese es un proyecto absolutamente fabuloso, y creo que es en ese tipo de proyectos que uno puede ver la esperanza, ¿no? Vos decías recién, pero cómo se pueden cambiar las cosas. Y bueno, la verdad es que hay que sembrar, y después no importa si los que después vendrán a levantar la cosecha lo harán bajo el sol o bajo la lluvia. Nosotros lo que se está pedido es de sembrar, ¿no? Y de transmitir lo que recibimos. Así que eso es un proyecto muy interesante. Y la Carta de Madrid se inscribe en otro ámbito. La Carta de Madrid es una fundación que fue creada por un español de gran valor y de gran coraje, que es un amigo también, que se llama Santiago Abascal, que creó una fundación que se llama Disenso, y en el marco, que el nombre ya de la fundación lo dice todo, ¿no? Disenso, que es lo único que hoy no se permite a la mayoría de la gente. Lo que no se permite es el disenso. Estamos todos inmersos en un consenso de lo políticamente correcto. Y es curioso porque cuando uno se fija cuál es el consenso de lo políticamente correcto, realmente es un consenso de izquierdas, ¿no? Es un consenso de izquierdas. Y entonces, en el marco de esta fundación se creó lo que se llama el Foro de Madrid, que tuve el gran honor de poder participar, no en el foro, porque con la pandemia está todo hecho un poco a distancia. Tuve el gran honor de firmar la Carta de Madrid, que es una carta en la que justamente se expresa en términos muy generales, pero muy comprometidos, que toda la región de la iberosfera, toda la región de la península ibérica y de América, no está predestinada a sucumbir bajo las garras de la izquierda que se manifiestan a través de la puesta en marcha política de lo que se decide en el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, ¿no? Que todos estos gobiernos de tinte populista y comunista actuales no es también la única solución que hay para todos estos países. Y fue muy interesante cuando salió firmada esta carta. El director, Jorge Frías, tuvo una frase que para mí fue absolutamente profética. Dijo: no hemos venido a presentar batallas, salimos a ganar la guerra cultural y la guerra política, porque las dos están íntimamente ligadas, ¿no? Pero frente al avance del progresismo, frente al avance del comunismo reciclado, porque el Foro de Sao Paulo nace después de la caída del muro de Berlín, para los que no saben, fue ideado por Cuba para intentar mantener en Hispanoamérica, al menos intentar mantener el comunismo de otra manera, y fue lo que nos trajo todos los gobiernos desastrosos que hubo en todas partes en América del Sur, empezando por la Argentina de Kirchner, el Brasil de Lula. Y fíjate que tal vez no tuvo mucho impacto en los grandes medios, pero sí tuvo impacto en la gente que conforma todos esos foros, porque a los pocos días que se firmara la Carta de Madrid, publicaron
en La Paz, una declaración de la paz. Iglesias, el vicepresidente de España, junto con Alberto Fernández, junto con, bueno, todos esta manga de políticos y de lacras de izquierda que hoy están chupando la sangre de todos esos países, publicaron una declaración de la paz para venir justamente a decir que el problema al que se enfrentaba el mundo hoy era la ultraderecha, y en realidad el problema somos nosotros, ¿no? Y bienvenido sea que por vez seamos el problema, porque seremos el problema para ellos, pero seremos tal vez la solución para otros. Está bueno, entendido. Bueno, Santiago, ha sido un gustazo enorme. La verdad que es muy, muy claro, sobre todo para aquella gente que no conoce la realidad francesa o en general también europea, porque esto creo que trasciende el ámbito puramente local de Francia. Así que para mí ha sido un gustazo y aparte muy iluminador. Bueno, Te gracias. mando un fuerte abrazo y bueno, espero que cuando la cuarentena o el confinamiento, como queramos llamarle, nos permita, podamos verlo finalmente una vez por todas. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.